¿Sabían este dato? De acuerdo con investigaciones globales, únicamente el 18% de las mujeres experimentan un orgasmo durante las relaciones íntimas. Dicho de otra forma, 8 de cada 10 esposas se acuestan sintiendo insatisfacción, sin haber conocido plenamente la dicha del clímax. Y quizás, en este mismo momento, tu propia compañera podría ser una de ellas. ¿Cuál es el origen de esta situación? No se debe a que no seas lo suficientemente vigoroso, ni tampoco la falta de tiempo. La razón fundamental es que la mayoría de los hombres están pasando por alto un tesoro escondido en el cuerpo femenino. Me refiero al punto G. El punto G actúa como un botón oculto. Si se le estimula con precisión, el cuerpo de la mujer reacciona con un temblor. Su respiración se intensifica y surge un orgasmo más potente que cualquier otro vivido. Sin embargo, si se le ignora, todos los demás esfuerzos resultan inútiles, como tocar en la puerta equivocada. Por más que se insista, no habrá respuesta. Soy la doctora Sofía Hidalgo, especialista con más de 20 años dedicados a la investigación de la salud sexual en hombres y mujeres. Miles de parejas que buscaron mi orientación me confiaron sus inquietudes. Antes de continuar, me encantaría saber de qué lugar o país nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Su vida conyugal estaba perdiendo su chispa. El esposo sentía desilusión y la esposa perdía el interés. Y llegué a una conclusión clara. Si la mujer no experimenta un orgasmo, la distancia entre los cónyuges se incrementa progresivamente. Piensen en esto. Por años se han dedicado con esmero, pero sin darse cuenta, han pasado por alto el camino hacia el verdadero placer de su pareja. Por esta razón, ella se vuelve cada vez más apática, sus respuestas disminuyen e incluso puede que solo desee que el encuentro termine pronto. Esa pequeña fisura, con el paso del tiempo, se agranda y finalmente se convierte en una barrera insalvable. Pero hay buenas noticias. La ciencia ha demostrado que cualquier hombre puede ofrecer a su esposa un placer genuino con tan solo unas pocas y sencillas técnicas destinadas a excitar profundamente el punto G. Estos no son meros trucos superficiales que circulan por internet, sino descubrimientos validados mediante ecografías 3D, exámenes Doppler y miles de consultas reales. Lo más notable es que no se requiere la resistencia de un atleta ni volver a tener 20 años. Únicamente al estimular el sitio correcto, con el ritmo y la metodología adecuados, tu esposa experimentará una transformación completa. Imaginen si un día su compañera, con quien han compartido tantos años, les toma la mano con fuerza, cierra los ojos, tiembla completamente y experimenta un placer profundo. Esto va más allá de lo meramente físico. Es la llama de un amor que se estaba extinguiendo que vuelve a arder y un vínculo que une los corazones de ambos. Frecuentemente les digo a mis pacientes que el orgasmo es como una llama. Si la avivan en una sola dirección, el fuego se apagará rápidamente. Pero si cambian el ángulo y la encuentran con precisión, esa llama arderá con intensidad y calentará toda la estancia. Entonces, ¿cómo se puede despertar el punto G? La respuesta se encuentra en las 10 técnicas de oro que les revelaré próximamente. Y recuerden, cada técnica no es solo un movimiento, sino una clave. Cuando estas 10 claves se unan, la puerta del placer y la felicidad conyugal se abrirá de par en par ante ustedes. Pero antes de eso, quiero hacer hincapié en algo. Esto no es un rumor ni un truco ambiguo. Es conocimiento basado en la ciencia médica contemporánea y el resultado de décadas de estudio y experiencia en la clínica. Aún evoco a una pareja. Eran personas de unos 50 y tantos años. El esposo lucía saludable y su voz era potente. Sin embargo, al sentarse frente a mí, bajó la cabeza y su tono de voz para decir: «Doctora, Sofía Hidalgo, mi esposa nunca, ni una sola vez, ha experimentado un orgasmo verdadero. Y eso que llevamos 30 años juntos. Creí que con solo ser constante sería suficiente, pero últimamente siento que la mirada de mi esposa se vuelve triste y fría. Temo perderla». ¿Se lo imaginan? Un hombre que ha sostenido un hogar toda su vida, sintiéndose impotente en su propio dormitorio. No le faltaba salud ni afecto, simplemente carecía del conocimiento preciso sobre la anatomía femenina. La ciencia me proporcionó una respuesta clara. La ecografía Doppler y los análisis anatómicos en 3D confirman que al modificar el ángulo y estimular el punto G, el flujo sanguíneo hacia el clítoris se intensifica,
los nervios se activan y se produce un placer explosivo. Si les cuesta visualizarlo, piensen en esto. Supongan que hay un jardín descuidado. Si solo lo riegan superficialmente, las flores no germinarán. Pero si riegan las raíces en el momento adecuado, todo el jardín florecerá. El cuerpo de la mujer funciona de manera similar. Si se estimula el punto correcto de la forma correcta, sucederán transformaciones asombrosas. Probablemente se preguntarán, entonces, ¿por qué no supe esto durante décadas? La explicación es sencilla. La mayoría de los hombres han recibido información errónea. Las películas, la sociedad e incluso las conversaciones comunes han inculcado la noción de que cuanto más profundo, cuanto más vigoroso, más le agrada a la mujer. Pero la realidad es justo lo opuesto. Los nervios más sensibles no se hallan en lo profundo de la vagina, sino cerca de la entrada y alrededor del punto G. Por eso, por mucho que se esforzaran, su esposa no reaccionaba. Ponían todo su empeño, pero estaban llamando a la puerta equivocada. Pero la buena noticia es que si aprenden y cambian, todo se transformará. Supongan que hay un jardín descuidado. Si solo lo riegan superficialmente, las flores no germinarán. Pero si riegan las raíces en el momento adecuado, todo el jardín florecerá. El cuerpo de la mujer funciona de manera similar. Si se estimula el punto correcto de la forma correcta, sucederán transformaciones asombrosas. Probablemente se preguntarán, entonces, ¿por qué no supe esto durante décadas? La explicación es sencilla. La mayoría de los hombres han recibido información errónea. Las películas, la sociedad e incluso las conversaciones comunes han inculcado la noción de que cuanto más profundo, cuanto más vigoroso, más le agrada a la mujer. Pero la realidad es justo lo opuesto. Los nervios más sensibles no se hallan en lo profundo de la vagina, sino cerca de la entrada y alrededor del punto G. Por eso, por mucho que se esforzaran, su esposa no reaccionaba. Ponían todo su empeño, pero estaban llamando a la puerta equivocada. Pero la buena noticia es que si aprenden y cambian, todo se transformará. Aunque muchos hombres de 50 años aún lo consideren un fenómeno extraño, la ciencia lo expresa con claridad. El punto G es como un interruptor. Si se le presiona correctamente, la luz se enciende brillantemente. Pero si se le presiona mal, aunque se haga cientos de veces, no sucederá nada. ¿Sabían? El 90% de los hombres viven toda su vida llamando la puerta equivocada. Creen que a la mujer le gustará si solo lo hacen profundamente, pero la verdad es lo opuesto. Y por supuesto, no olviden el botón de suscribirse para no perderse las claves para la intimidad que están por venir. Ahora nos sumergiremos de lleno en las 10 técnicas de estimulación del punto G que todo hombre debe conocer. Porque si el matrimonio no se nutre de una vida sexual plena y la vida sexual carece de la conexión con el orgasmo, ya podrán imaginar cuál será el desenlace. Ahora pasemos a la primera técnica. Se la conoce como el dedo dorado de la seducción. Popularmente, la gente la llama ven aquí. El método es sencillo. Introduzcan su dedo unos 3 a 5 centímetros. Luego dóblenlo ligeramente como si hicieran un gesto para llamar a un amigo, formando la clásica invitación de ven aquí, ven aquí. En ese instante preciso, la parte interna de su dedo tocará el punto más sensible de la mujer, es decir, el punto G. Recuerdo haber conocido a don Rafael, un hombre de 55 años. Su esposa, en 3 décadas de matrimonio, jamás había temblado ni experimentado un clímax verdadero. Pero después de aplicar la técnica ven aquí, tan solo un par de veces, ella tomó la mano de su marido con fuerza entre lágrimas y risas, y le dijo, durante décadas simplemente estuviste tocando a la puerta equivocada. Imaginen ese instante en que después de toda una vida su esposa siente un placer explosivo por primera vez. Ese es el poder de ven aquí. Con delicadeza, pero con una precisión asombrosa, despierta los nervios que yacían dormidos en lo más profundo. Sin embargo, no basta con solo estimular. Hay que prolongar esa sensación. Hay que dejar un eco que resuene en el corazón mucho después. Por eso existe la segunda técnica. Su nombre es tirar y soltar. Si ven aquí es como llamar a la puerta. Tirar y soltar es como abrir y cerrar esa puerta, pero dejando una estela de deseo en su interior. El método es el siguiente. Introduzcan el dedo, presionen suavemente el punto G y luego retírenlo con lentitud.
Lo esencial es que nunca presionen al introducirlo, solo al retirarlo. De esta forma, su esposa no sentirá molestia alguna. Esta sensación es comparable a las olas que acarician la playa y luego se retiran. Aunque la ola se vaya, el tacto fresco permanece en la arena. Es precisamente ese ritmo de ir y venir lo que estimula el cerebro femenino y eleva la excitación mucho más rápido. Fernando, un caballero de Sevilla de unos 50 años, me comentó: cuando apliqué esta técnica, la mirada de mi esposa cambió por completo. Esa expresión ausente se disipó y sus ojos se volvieron ardientes, fijos en mí. No obstante, el simple movimiento lineal de tirar y empujar puede caer en la monotonía rápidamente. Entonces, ¿qué sucedería si transformáramos esa línea recta en un círculo seductor? Esa es la tercera técnica: girar en círculos. Esta técnica no busca llevar a su esposa directamente al clímax. Es una fase de calentamiento diseñada para relajarla gradualmente, expandir el punto G y hacerlo aún más sensible. El método es simple. Una vez localizado el punto G, hagan girar el dedo lentamente en pequeños círculos, ya sea en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Es como agitar suavemente una copa de vino para que libere todo su aroma o acariciar un hombro dibujando círculos para aliviar la tensión. Don Carlos, un amigo de la vieja escuela en Granada de 60 años, me dijo: con solo unos pocos círculos, mi esposa empezó a jadear y a emitir gemidos suaves. Todavía no era el clímax, pero pude sentir claramente cómo su cuerpo se calentaba cada vez más. Pero no se detengan solo en los círculos. Así como un ligero giro de un espejo puede reflejar la luz de una manera totalmente diferente, un pequeño cambio de dirección puede generar una reacción completamente nueva. Esa es la cuarta técnica: mover de lado a lado. Si girar en círculos es la etapa de calentar intensamente el punto G, mover de lado a lado es la técnica que envuelve toda su superficie. El método es sencillo. Una vez localizado el punto G, en lugar de doblar o girar el dedo, muévanlo suavemente de izquierda a derecha. Al principio, háganlo lentamente. A medida que la reacción de su esposa se intensifique, aumenten la velocidad. Ricardo, un hombre de Valencia de 58 años, compartió: con solo moverlo de lado a lado unas cuantas veces, mi esposa arqueó la espalda y soltó un gemido profundo. Nunca había presenciado una reacción así antes. Aunque parezca simple, al cubrir toda la superficie, el placer se extiende con una fuerza inusitada. Sin embargo, la rotación, el balanceo, el tirar y soltar, todo esto no es la clave definitiva. Hay otra técnica muy simple, pero increíblemente efectiva. Es como el latido del corazón, como el ritmo de un tambor: presionar y soltar. Esa es la quinta técnica: presionar y soltar. Esta técnica crea un ritmo constante y estable que le brinda a la mujer una sensación de alivio y al mismo tiempo eleva su excitación. El método es el siguiente: coloquen el dedo sobre el punto G, presionen durante 1 o 2 segundos y luego suelten lentamente. Repitan este movimiento de forma regular. No necesitan mover mucho el dedo, basta con ajustar la intensidad de la presión. Don Emilio, de un pueblo cercano a Toledo, de 62 años, confesó: cuando probé esta técnica por primera vez, mi esposa temblaba por todo el cuerpo como si se moviera al ritmo de un tambor invisible, ondulando como una ola. Pero, ¿creen que un ritmo tan simple es suficiente? No, con solo añadir un poco de vibración, el placer se propaga como una melodía de violín, resonando y estallando. Hemos superado ya las 5 técnicas básicas. Estas eran la fase de preparación, destinadas a despertar y calentar el punto G. Bien, ahora pasaremos a las 5 técnicas avanzadas que llevarán la emoción al máximo. Si han probado al menos una de las 5 anteriores, dejen un comentario con el número correspondiente. Si presionar y soltar es el latido constante del corazón, la sexta técnica, golpeteo rítmico, es un tambor de fiesta. Al principio lento y luego cada vez más rápido hasta que el cuerpo de su esposa tiembla por completo. El método es sencillo. Coloquen el dedo sobre el punto G y golpéenlo de forma rápida pero regular. Es como las gotas de lluvia que caen sobre el alero, al principio escasas. Luego la lluvia se vuelve más intensa y cae a cántaros. Manuel, un amigo de Madrid de 60 años, compartió:
Con solo unos pocos golpecitos, mi esposa empezó a jadear y a emitir pequeños gemidos. Era una respiración agitada, como si estuviera subiendo una colina. Era simple, pero su impacto fue sorprendente. Sin embargo, ni siquiera el golpeteo es el clímax. Imaginen no solo un dedo, sino todo el brazo vibrando y transmitiendo esa onda directamente al punto G. Esa es la séptima técnica. La séptima técnica, vibración por presión. Esta técnica es un arma secreta que ha sorprendido a muchos caballeros experimentados. No necesitan mover mucho el dedo, simplemente manténganlo fijo y hagan vibrar suavemente todo el brazo. Esa vibración se extenderá por toda la pared superior de la vagina y el cuerpo de su esposa no podrá resistirse. Javier de las Islas Canarias dijo: "Cuando probé esta técnica, mi esposa emitió un sonido que jamás había escuchado y todo su cuerpo tembló con espasmos, como si estuviera escuchando una música demasiado intensa". Sí, esta sensación hace que el cuerpo de la mujer ondule como las cuerdas de un violín resonando largamente. Sin embargo, no basta con repetir la vibración en un solo lugar. Si su esposa tiembla con un solo dedo, el placer se duplicará si usan 2 dedos simultáneamente. Esa es la octava técnica. La octava técnica, presión paralela. Esta vez, en lugar de un único punto, posicionen el índice y el dedo medio en paralelo y apliquen una presión suave, pero firme a ambos lados del punto G simultáneamente. Esta acción crea una sensación de envolvimiento total. Un caballero de 58 años compartió: "Cuando utilicé 2 dedos a la vez, mi esposa se aferró a las sábanas y un estremecimiento recorrió todo su cuerpo". Describió la sensación como una corriente eléctrica que la traspasaba de pies a cabeza. Así es. Imagínenlo como 2 manos masajeando su espalda al unísono. Toda la zona sensible se despierta y el placer estalla con una fuerza renovada. Pero todo esto es solo el preludio. El verdadero punto álgido, la fase en la que muchas mujeres experimentan la eyaculación por primera vez, se reserva para la novena técnica. La novena técnica, elevar y liberar. Esta técnica ha conmovido hasta las lágrimas a muchos hombres que ya han superado la barrera de los 60 años, pues sus compañeras explotaron de placer por primera vez en décadas. El método es sencillo pero potente. Introduzcan 2 dedos, tiren con decisión hacia arriba y luego suelten. Repitan este movimiento de forma constante y resuelta, empleando la fuerza de su brazo. Cada vez que elevan, la presión se acumula intensamente y en un momento dado se desata una liberación explosiva, permitiendo que su esposa libere la energía contenida durante años. La revelación de un hombre de 62 años lo atestigua. Después de 30 años de matrimonio, mi esposa eyaculó por primera vez. Me abrazó con fuerza, lloró y me susurró que se sentía completamente liberada. Este es el inmenso poder de elevar y liberar. Es comparable a extraer agua de un pozo. Cuantas más veces repiten el movimiento, mayor es la presión que se genera hasta que finalmente brota un chorro de agua incontenible y poderoso. Podrían pensar que este es el culmen, pero no. Todavía nos aguarda una última técnica. La 10ª técnica, la cual integra todas las anteriores para catapultar el clímax a su máxima expresión. La 10ª técnica, la sinfonía final. Este es el gran cierre de la orquesta, la cumbre de la pasión. Ahora utilicen 2 o incluso 3 dedos al mismo tiempo, fusionando la técnica de ven aquí, con elevar y liberar, aplicando una presión intensa y movimientos rápidos. No obstante, esta técnica solo debe emplearse cuando su esposa esté plenamente preparada y receptiva. Esta explosión final no es en absoluto una experiencia suave. Un esposo confesó: "Mi esposa soltó un grito ahogado, se estremeció violentamente de pies a cabeza y luego me abrazó tan fuerte que no me soltó por un buen rato. Nunca imaginé que una mujer de más de 50 años pudiera experimentar tanta dicha. Le aseguré que era el regalo de la paciencia y el amor incondicional". Imaginen un instante majestuoso en el que todos los instrumentos de una gran orquesta resuenan al mismo tiempo, con tambores y cuerdas entrelazándose en perfecta armonía, o el espectáculo impresionante de una enorme cascada que se precipita repentinamente tras una prolongada lluvia. Ese, mi amigo, es el verdadero orgasmo. Ahora tienen en sus manos las 10 técnicas de oro, pero recuerden siempre, los movimientos son meras herramientas.
El verdadero combustible que mantiene viva la llama del deseo es el esmero, la consideración al acercarse con delicadeza y el profundo amor que ofrecen a su esposa. Y para finalizar, no solo les guiaré en cómo combinar los dedos, sino también la boca y el pene para alcanzar una armonía perfecta. Así, cada uno de sus encuentros se convertirá en una sinfonía inolvidable. Y ahora que han dominado las 10 claves doradas, nos adentramos en la cúspide del arte amatorio. No se trata de movimientos aislados, sino de un flujo ininterrumpido, un torrente de emociones, donde sus manos, labios y el pene se entrelazan para crear una sinfonía que conducirá a su esposa a un placer absoluto y sin reservas. Primera etapa, las manos abren la partitura. Encuentren el ritmo adecuado. Jamás se apresuren. Comiencen con la técnica en la que se sientan más cómodos, como ven aquí, o girar en círculos, para preparar y despertar su cuerpo. El objetivo inicial no es llevarla directamente al clímax, sino descubrir el compás al que su cuerpo responde. Se acelera su respiración, su cuerpo se relaja de manera gradual. Una vez que hallen ese ritmo de respuesta, mantengan ese flujo, esa cadencia. Segunda etapa, el beso se suma, un dúo perfecto. Mientras sus manos mantienen el ritmo interno, ahora incorporen sus labios. Concéntrense en el clítoris, el interruptor maestro del placer externo. El secreto reside en una sincronización impecable. Cada vez que el dedo ejerce presión sobre el punto G, sus labios deben rozar el clítoris simultáneamente. Con esos dos ritmos, el interno y el externo, ella vibrará en un éxtasis incontrolable. Tercera etapa, el momento sublime, la transición sin fisuras. Cuando su respiración se agite, su cuerpo tiemble perceptiblemente y les abrace con fervor, sabrán que ha llegado el instante preciso. Es el momento de introducir el pene. Pero si retiran la mano de forma abrupta, la magia de la emoción se disipará. Retiren la mano lentamente y al mismo tiempo introduzcan el pene con suma delicadeza. De esta forma, el torrente de emoción no se interrumpirá. Cuarta etapa, la armonía definitiva. Recreen las técnicas aprendidas utilizando el pene. Ahora no se trata de una mera inserción y repetición mecánica. Estimulen el punto G directamente con el pene. Experimenten con diferentes ángulos. Si colocan una almohada fina bajo las caderas de su esposa, la cabeza del pene contactará de forma natural con la pared superior de la vagina, el punto G. Recreen los movimientos. ¿Recuerdan la técnica ven aquí? Si inclinan ligeramente la cabeza del pene hacia arriba, como si la elevaran, una presión suave y constante estimulará ese punto exacto con precisión. En ese instante, abracen a su esposa y susúrrenle palabras de amor. Sentirán como su cuerpo se estremece en una ola de placer y como las olas del éxtasis se suceden sin pausa hasta que ella se rinde por completo en sus brazos. No es un simple clímax, es una liberación profunda y una unión absoluta. De esta manera hemos recorrido las 10 técnicas doradas para despertar el punto G. Desde las fases como ven aquí y tirar y soltar, hasta las más avanzadas como elevar y liberar y la sinfonía final. Ahora poseen las herramientas más poderosas para brindarle a su esposa un orgasmo auténtico y memorable. Pero jamás lo olviden, la técnica es únicamente una herramienta. Lo que realmente marca la diferencia es la paciencia infinita, la delicadeza en cada acercamiento y el amor incondicional que le ofrecen. Cuando sus manos, sus labios y su pene se combinan en perfecta armonía, la edad deja de ser relevante. La resistencia física tampoco será un obstáculo, porque entonces no solo el cuerpo de su esposa, sino también su mente y su alma despertarán a una nueva dimensión de placer. De hecho, muchos hombres de 50 y 60 años me han confiado en la doctora Sofía Hidalgo. No solo redescubrimos el placer en la intimidad, sino que también recuperamos ese amor cálido y apasionado de recién casados. Imaginen, la próxima vez que se encuentren con su esposa, si aplican lo que han aprendido hoy en lugar de sus rutinas habituales, su mirada se transformará. Sus brazos les abrazarán con una fuerza renovada y resurgirán esos suspiros y gemidos que el tiempo había silenciado. Esa, sin duda, es la mayor recompensa, el fruto de la ciencia, la técnica y sobre todo del amor. Si verdaderamente creen que el amor y el placer pueden florecer de nuevo a cualquier edad, déjenme un comentario diciendo: yo creo. Esto no solo infundirá valor a otros hombres para iniciar su propio camino de cambio,
sino que también será una clara señal para mí de que siguen valorando a su esposa por encima de todo. Y por favor, no olviden hacer clic en el botón de suscribirse. En el próximo vídeo de la doctora Sofía Hidalgo les revelaré el secreto para que los hombres mantengan una erección fuerte después de los 50 sin depender de medicamentos. No querrán perdérselo. Recuerden, cada mujer es una obra musical única. Si descubren el ritmo y la melodía correctos, cada acto de amor será una sinfonía irrepetible y perfecta. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo.